Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Qué bonito poder estar un miércoles más en lo que es Recuperando la Doctrina. Este es un programa que hemos estado haciendo ya por un tiempo y hablando, haciendo estudios bíblicos que son importantes para cada uno de nosotros. Como gente cristiana, necesitamos siempre evolucionar en nuestro conocimiento y discernimiento de la palabra del Señor. Lo cual hoy día estamos viendo un tema que hemos ya estado viendo por varios miércoles. Se me ha estirado mucho el tema, hermano, porque la palabra es tan infinita que a veces es difícil cortar un tema, pero lo hemos tenido que hacer o si no, no terminamos nunca. ¿Y qué es lo que hemos estado viendo? Hemos estado viendo la evolución de los hijos. Amén. Ahí le pongo el dibujo de la evolución de los hijos y vamos a hacer primeramente una pequeña oración y después vamos a seguir hablando un poquito más sobre los hijos de la paz. Y realmente ya con este día miércoles quiero ir terminando con respecto a los hijos de la paz porque me quiero meter en otros temas que también son muy, muy importantes. Amén. Aleluya. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das. Te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, y te pido una bendición especial por cada hermano que oye, Señor, a través de este programa Recuperando la Doctrina, Señor, y te pido de que tú pongas tus palabras aquí en mi lengua, Señor mío, lléname de tu Santo Espíritu y da discernimiento, conocimiento, entendimiento, Señor mío, a cada oyente, sea hermano, Señor mío, sea amigo, sea personas que no lo hemos visto por tiempo. Te pido por mis hermanos que están afuera de Suecia, Señor mío, bendícelos grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén, queridos hermanos. Solamente quería pedir las disculpas correspondientes porque el día domingo no pudimos poner nuestro programa dominical ahí en internet. Y yo sé de que los hermanos en el extranjero siempre lo están esperando, pero por un problema técnico no se pudo. Así que, pero no se preocupe, fue un problema más humano que técnico, así de que damos las disculpas correspondientes. Y bueno, les puedo decir nomás de que hablamos de una de las armas de la luz, que es la alabanza. Amén. Amén. Vamos entonces a seguir en este tema tan importante que es la evolución de los hijos. Y hemos estado viendo, hermano, los hijos de la paz. Y vamos a ver los dos últimos versículos que terminamos la vez pasada para poder proseguir. Amén. Y dice así, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Mire qué interesante que una de las cosas que produce conocimiento es cuando la gracia del Señor y la paz de Dios está en tu vida, en tu corazón. Eso a ti te produce conocimiento, porque acuérdese que la palabra paz en su primer significado significa unir, algo que está unido. Cuando tú estás unido con el Señor, esto produce paz y esa unión produce en ti un conocimiento de lo espiritual. Amén. O de lo celestial a lo espiritual, porque tú eres espiritual, porque tienes un espíritu que desde el momento que has reconocido a Cristo como tu Salvador personal, ese espíritu está en luz. Y la luz se conecta con la luz del Señor y eso te da a ti un conocimiento, te va llenando de discernimiento. Por eso es tan importante la paz del Señor, porque bien lo dice, gracia y paz sean multiplicadas, pero ¿dónde? En el conocimiento. Entonces, tú teniendo paz, puedes producir conocimiento, discernimiento en las cosas del Señor. Esto también yo se los mostré en otra versión, segunda de Pedro 1:2. Esta es la versión textual, BTX, versión bíblica textual. Dice así,
gracia y paz os sean multiplicadas en el pleno conocimiento. Porque aquí realmente la Reina Valera dice conocimiento, pero la palabra no es gnosis, porque gnosis quiere decir conocimiento. La palabra original del griego es epignosis. Y aquí, acuérdense que la vez pasada ya hicimos un poco la diferencia entre estas dos palabras. Aquí lo que me está diciendo epignosis es un conocimiento que es más profundo, es más allá de un simple conocimiento. No es como estudiar matemática o que usted se aprenda un versículo bíblico o que usted se aprenda, qué sé yo, un tema de la Biblia. No, no se trata de ese tipo de conocimiento. Se trata de un tipo de discernimiento. Se trata de un conocimiento ya mucho más pleno, de un entendimiento que el Señor te da a través de la palabra de Él, a través de su palabra. Por muchos años un cristiano puede leer la palabra y aún así no tener el entendimiento de lo que lee. Por muchos años tú puedes aprender un versículo bíblico y aún así no tener el entendimiento, ese discernimiento, esa luz que viene de Dios a tu vida para poder entender la palabra. Entonces aquí dice, gracia y paz sean multiplicados en el pleno conocimiento. Y ¿no será importante la paz, hermano? ¿No será importante la gracia del Señor? Porque en eso se multiplica el discernimiento pleno, el entendimiento claro de lo que el Señor quiere que nosotros los cristianos hoy día caminemos. Que caminemos de una forma correcta, de una forma digna delante del Señor. Principalmente cuando vemos que ese día se acerca. Entonces la palabra no es gnosis, sino es epignosis. No es conocimiento, sino es pleno conocimiento o pleno discernimiento de Dios Jesús en nuestro Señor. Amén. Hasta ahí quedamos la vez pasada y solamente voy a hacer un pequeño repaso de todas las características que ya hemos visto sobre la paz. Y vamos a verlo así. Esto solamente es un resumen muy rápido. Y me parece que ya hemos visto 11 características sobre la paz. Solamente para recordarle, dice, la paz es unidad. Acuérdese que la palabra paz primeramente viene de la palabra eiro, que quiere decir unir. Amén. Unir. Es como unir el reino tuyo con el reino de Dios. Es que el reino de Dios tiene que ser solamente parte tuya. El reino de Dios dice que se ha acercado. Cuando tú unes ese contacto con el Señor, tú estás en paz con Dios. Amén. Por eso esta palabra viene de aquí, de eiro, de unir. También hemos dicho que la paz es de Dios. O sea, no es una paz terrenal. No es esa paz que nosotros conocemos aquí terrenalmente. Ay, qué bueno que algunos pueblos ya estén un poquito en paz, que no estén peleando tanto. No es esa paz. Porque esa paz dura muy poca, hermano, desgraciadamente. Esa paz, una chispita nomás, enciende todo. Entonces, la paz que el Señor habla es la paz de Dios, no es la de nosotros. Juan capítulo 14, versículo 27. Después hemos dicho que la paz de Dios son características de su reino, no de nuestro reino. Amén. Sino de su reino. Entonces aquí es muy importante de que usted entienda que son características de Él. Esto está en Romanos 14, 17. Después dijimos de que la paz de Dios es fruto del Espíritu Santo. Eso está en 1 Corintios capítulo 14, versículo 26. Amén. Entonces, es muy importante lo que aquí dice. Ahí hay 4 características que ya hemos visto y también vimos un poquito más. Quinta característica, se dice, la paz de Dios no es abstracta, se sirve a los hombres en su paz. Romanos 14, 18. Entonces hemos dicho también de que la paz no es algo completamente algo propio. Ay, dicen, yo tengo la paz, pero tú estás enojado con el hermano, tú estás enojado con el cónyuge, estás enojado con tu madre, con tu padre, con tu abuelo, con tu abuela. Eso no es tener paz.
Esa sería una paz humana falsa que está disfrazada, pero nada más, porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, queridos hermanos, y sirve a los hombres. ¿Y cómo? En paz. Amén, en paz. Ahora, sexta característica, la paz de Dios se contribuye siendo hombres pacificadores. Y de ahí hablamos que la paz era algo práctico. ¿Cómo nosotros servimos a los hermanos? En paz. ¿Cómo tú sirves a los tuyos? En paz. Tú no le puedes estar sirviendo a la gente con ira. No, hermano, porque eso sería mentir contra la justicia de Dios. Y ahí nos metemos ya en un problema. Porque la paz no es terrenal, la paz es celestial. La paz de Dios pertenece a su reino, acuérdese. Amén. Entonces, la paz de Dios se contribuye siendo hombres pacificadores, Mateo 5:9. Después, en la característica número 7, dijimos que la paz de Dios nos sirve para edificar y jamás destruir. Amén. Primera de Corintios 14:26. Nosotros, es importante, hermano, que la paz siempre va a edificar. La paz de Dios siempre va a edificar. Jamás va a destruir a alguien. Nosotros tenemos que tener cuidado. Muchas veces con las cosas que decimos, cómo las decimos y las decimos en la paz del Señor. No quiere decir que uno no va a corregir. El pastor muchas veces tiene que corregir algunas cosas, pero tiene que corregirlo en la paz del Señor, porque si no lo corrige aquí, así solamente se va a armar puros problemas, hermano. Se lo digo. Amén. Entonces, de la misma forma nosotros tenemos que aprender, ¿no?, que siempre la paz es para edificar. Amén. Entonces ya tenemos 4, 5, 6, 7 características y ya también hablamos de 4 características más. Amén. Dice, la paz de Dios nos hace anunciar el evangelio de la paz. Efesios 6:15. Así se llama, el evangelio de la paz. Imagínense. La paz de Dios nos enseña a caminar con diligencia. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Y esto es muy importante, hermano, porque la paz de Dios nos dice de que nos enseña a caminar de una forma digna delante de Él. Ser diligente es tener cuidado cómo caminar, queridos hermanos. Porque este es un caminar del cristiano. Nosotros siempre tenemos que tener cuidado cómo caminamos, cómo actuamos, qué es lo que estamos expresando, cómo hablamos, incluso, como a Dios no se le puede engañar, cómo pensamos. Porque yo le puedo estar diciendo a alguien, tenga paz, hermano, pero por la misma estoy pensando que lo atropella el tren, que lo parta un rayo. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces no puede ser. Eso no es tener paz con Dios. No. Entonces dice que nos enseña a caminar diligentemente. O sea, tenemos que tener cuidado cómo caminar. Amén. Segunda de Pedro 3:14. También hemos dicho que la paz de Dios nos habla de la integridad. Acuérdense que la palabra paz en el Antiguo Testamento viene de la palabra shalom. Y shalom es una palabra griega que tiene varios significados, pero entre sus significados más importantes es integridad. Ay, hermano, y eso está difícil, porque la integridad se trata de cómo está tu corazón delante del Señor. Eres íntegro. Me acuerdo que en 1 de Tesalonicenses, justamente que en el 5:23 nos dice de que nosotros tenemos que ser íntegros, hermano, en las 3 partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. O sea, de que estos tienen que estar irreprensibles, sin mancha, sin arrugas, sin nada, para que cuando venga el Señor nos encuentre dignos delante de Él. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Cuando tú adquieres la paz de Dios. Porque cuando adquieres su paz, no vas a estar perdiendo el tiempo, querido hermano, peleando por cualquier tontera o por cualquier problema. No, hermano, porque tú tienes la paz de Dios. No vas a estar perdiendo el tiempo luchando con algo que solamente el Señor tiene la solución. Entonces ten paz. Ten paz.
Ten paz con Dios porque Él sí sabe poner la paz en cada uno de nosotros. Pero para eso, acuérdese que la paz es algo práctico. Se adquiere, pero se practica también. Amén. Y por último, hemos dicho que la paz de Dios nos ayuda en el pleno conocimiento, que son los dos últimos versículos que le vi el delante. Mire, entonces ya tenemos 4, 8, 9, 10, 11 características que hemos hablado sobre la paz. Pero hoy día vamos a seguir, aleluya, hablando de esta paz. Y para eso quiero llevarlos entonces a Santiago capítulo 3, versículo 14 y versículo 15. Y ya voy a estar, mire, aquí ya me estoy metiendo en las cosas que roban la paz. Porque el enemigo es muy sabio para robar lo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Y hay cosas que el enemigo pone para robar tu paz. ¿Qué dice acá? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Ok, ya, mire, ya vamos a ir viendo esto de la manera que el Señor quiere que lo veamos. Aquí es importante porque me estoy metiendo en un tema. Mire, hay cosas que roban la paz. Según acá, hay una sabiduría que crea el enemigo y que incluso dice que va en aumento. Primero es terrenal, animal y diabólica. ¿Usted se acuerda de que en el Antiguo Testamento habían tres partes? Estaba dividido toda la obra del Señor en tres partes. Estaba en la parte del atrio, lugar santo, lugar santísimo. Bueno, esto es como una antítesis de eso. Es como un atrio, un antelugar santo y un antelugar santísimo. Un anteatrio sería la sabiduría terrenal, pero si aumenta esa sabiduría diabólica, hermano, esa sabiduría mala, ya se va a un antelugar santísimo hasta llegar a un antelugar santísimo, lugar santo y después lugar santísimo, y ya sería una sabiduría diabólica. Hay una sabiduría, hermano, del mal que sencillamente roba lo que el Señor ha puesto en ti. Y lo primero, una de las primeras cosas que le intenta robar en el cristiano, hermano, es la paz. Que tú no tengas paz. Porque eso es indispensable. El que no tiene paz, hermano, es como andar en oscuridad. La paz es muy esencial y muy importante porque acuérdate que es la que te une con el Señor. Si el enemigo con su sabiduría diabólica, terrenal, animal, rompe esa paz, rompe esa unión y ya no tienes el contacto con el Señor y te encuentras desprotegido de Él. Entonces es muy importante de que usted sepa discernir cuáles son las cosas que te roban la paz. Pero quiero seguir leyendo para que usted lo pueda comprender un poquito mejor. Mire, pero quiero leérselo para que usted lo mantenga bien. Pero si tenéis celos amargos, por ejemplo, ¿qué sería una emoción? Aquí habla de celos amargos, pero habla de una emoción negativa. Por ejemplo, tú puedes tener tristeza, pero si esa tristeza se te forma después en una raíz de amargura, entonces esa sabiduría del enemigo ya entró en ti. Porque ya, si se crea ya una raíz de amargura, en vez de tristeza ya es amargura, porque esto va en multiplicación. Primero está la tristeza, después está la amargura, después está la opresión y después viene la depresión. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en cuidar lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, la paz de Dios. Pero muchas veces es lo que menos cuidamos y descuidamos en nuestra vida cristiana. La paz. Está en paz con todo, hermano. No se enoje tanto. Esté en paz con todo. Con todo y con todos. Amén. Aleluya. Pero sigamos leyendo. Santiago capítulo 3, pero ahora en el versículo 16. Dice así. Porque donde hay celos sin contención, allí hay
perturbación y toda obra perversa. O sea, cuando las cosas que te roban la paz de Dios en tu interior, cuando el enemigo se aprovecha de esas emociones negativas, celos, porque contención, ¿qué quiere decir? Contiende, división. Todo lo que te divide, todo lo que divide tu corazón, todos los celos, todas las emociones negativas que rompe, que divide tu ser interior, todo eso que el enemigo se aprovecha, dice que ahí hay una perturbación, pero también por detrás hay una obra perversa. ¿Y qué es lo que decía el versículo anterior? Hay una sabiduría diabólica. Todo lo que te roba la paz de Dios es sabiduría diabólica. Terrible, hermano. Entonces yo me pregunto hoy día, ¿cómo está tu paz con el Señor? ¿Estás en paz con el Señor? ¿Estás en paz con Dios? Entonces, si hay algo que te está robando la paz, es ahí. Yo le decía el domingo a los hermanos que tenemos que vestirnos de las... tenemos que vestirnos de luz, de las armas de la luz. Así dice la palabra del Señor. Los hijos de luz se visten de las armas de la luz. Y una de las armas de la luz era justamente la alabanza, hermano. Porque los primeros que iban a la batalla no eran los soldados, eran los que cantaban, eran los que tocaban instrumentos, eran los trompetistas, eran 7 trompetistas, hermanos, que estaban ahí y que iban primeramente tocando. Esos eran los primeros que iban a la batalla. ¿Por qué? Porque la trompeta, hermano, es la voz. Es la cuerda, aleluya, es la que mueve las atmósferas del Señor. Entonces el pueblo de Israel sabía ese secreto y su lucha sabía que era del Señor y no de ellos. Entonces, cuando viene esta sabiduría del enemigo y te roba la paz, esto crea división en ti, crea una contienda, crea un celos amargo, crea toda emoción negativa que pueda estar en ti y eso quita la paz. Y si te quita la paz de Dios, es una obra perversa, diabólica y viene de esa sabiduría. Es que a veces, hermano, nosotros tenemos que entender algo. Mire, el enemigo no puede leer tus pensamientos, pero sí te conoce porque te conoció antes de que llegaras a Cristo. Conoce tu infancia, conoce cómo te criaron, conoce si tu madre o tu padre te quisieron tener o no. Conoce cómo fue tu crianza, conoce cuáles fueron tus pecados, Él lo conoce. Entonces Él sabe las cosas que te hacen mal para sacar la unidad, para sacar la paz de ti. Es ahí cuando el cristiano tiene que tener la sabiduría necesaria de parte del Señor y no dejarse sacar la paz. Es verdad, porque la palabra me dice que la tristeza puede llegar. Y por supuesto, había momentos tristes, hermano. Había momentos tristes dentro del pueblo del Señor, pero jamás angustia. Entonces había una gran diferencia, estar triste y estar angustiado. Tristeza la podemos tener, incluso dice que la tristeza nos puede durar hasta el anochecer, pero al otro día ya nos levantamos, hermano. David estuvo triste hasta que murió aquel niño que le nació de la mujer que realmente no era su mujer. Pero dice que en el momento que murió aquel bebé, él se sacó el luto y siguió adelante. ¿Por qué? Porque la tristeza me puede durar hasta el anochecer. La tristeza me puede durar hasta ahí nomás. Pero al otro día no, hermano. ¿Sabe por qué? Porque viene esta sabiduría diabólica, te roba la paz, te roba la unión, te roba la dignidad, te roba todo, se provoca celos, provoca enemistades, provoca muchas cosas en ti, emociones negativas y al final te roba lo que el Señor puso en ti. Si te roba la paz, te roba la unión con el Señor. Quiero seguir leyendo. Hemos leído Santiago capítulo
3, 14, 15, este es el versículo 16, pero mire ahora, porque aquí vamos a llegar a la paz, que es lo que dice el versículo 17, Santiago capítulo 3, versículo 17. Y dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Mira, aquí está la diferencia entre la sabiduría diabólica y la sabiduría del Señor. Pero la sabiduría que es de lo alto primeramente es pura y después, ¿qué es lo que es? Pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces aquí está hablando de la sabiduría, pero ¿sabe que aquí me llama mucho, pero mucho la atención? Porque dice que la sabiduría de lo alto es primeramente pura y después es pacífica. Mire lo que es primero, porque aquí empieza a ver lo que es primero. La sabiduría de lo alto primeramente es pura, en otras palabras, es santa. Y en segundo lugar es pacífica, en otras palabras, es con paz. ¿Y no me dice acaso el verso que leímos anteriormente que decía que sin paz ni santidad nadie verá al Señor? Y aquí me dice exactamente lo mismo. Me dice que primeramente es pura, no habla de santidad, y después nos dice pacífica, no habla de paz. Incluso en otras versiones que ponen incluso que no ponen la palabra paz, sino ponen la palabra shalom, que es la palabra en hebreo de paz, de unión con el Señor. Entonces, hermano, mire las cosas como son. La sabiduría de Dios tiene muchos condimentos, hermano. Pero el primer condimento es la santidad y el segundo condimento es la paz. Entonces, ¿qué es lo que va a intentar hacer la sabiduría diabólica? Quitarte la paz. Si te quita la paz, te quita la integridad, te quita la santidad. Por ejemplo, ¿cuál es una de las cosas que el enemigo usa contra el cristiano? Por ejemplo, el cristiano somos seres humanos, tenemos debilidades. Usted me puede decir, ay, que yo tengo tanta, caigo todos los días. Pobre de mí. ¿Mm? Ok. Pero no por eso entonces si caemos en nuestra debilidad, viene el enemigo y te apunta con un dedo. Y dice, ¿te das cuenta? No sirves para nada. No sirves para ser cristiano. Pasas cayendo, ¿no? Tú eres un pecador, súper pecador, archipecador, mega pecador. Entonces, como que esa sabiduría te pone una emoción negativa y te dice, realmente, no, yo no sirvo para esto. Ok. ¿Y qué es lo que dice el Señor entonces? El Señor te dice de que Él te va a dar la victoria. A lo mejor no es de la noche a la mañana, pero poco a poco, a través de que tú vas adquiriendo el conocimiento, el discernimiento, a través de tu pelea, a través de que tú luchas en la palabra, a través de que tú vas entendiendo la palabra, a través de que tú entiendes de que la paz del Señor se tiene que mantener, entonces tú vas a tener victoria. Porque lo de Dios vence al mundo, hermano. Entonces la paz del Señor es importante. Si te quitan la paz, te quitan la gran mayoría. Te quita la misericordia, los frutos. Te quita todo lo que el Señor ha puesto en ti. Es por eso que es tan importante mantener la paz en el Señor. Entonces tiene que ser una paz del Señor que se mantenga ahí. Acuérdese, primeramente la sabiduría de Dios es contra la sabiduría diabólica, pero la sabiduría de Dios es primeramente pura y después es shalom, es de paz. Amén. Pero mire, sigamos leyendo, porque aquí me voy a ya meter en un temita. ¿Qué horas son? Ya llevo media hora, me parece, por ahí. Si es que no es más. Ok. Ahí me hacen algunas señas adelante. No veo mucho, pero algo veo. Aleluya. Si no me grita nomás. Ya cuando me queden 15 minutos me hace una señal. 30 minutos. Gloria a Dios. 30, 28, 27. Gloria a Dios. Ahí lo veo. Entonces,
Vamos al siguiente versículo antes que se me acabe el tiempo. Santiago capítulo 3, versículo 18. Mire, hemos ya leído del versículo 14, 15, 16, 17 y ahora en el 18. Y dice así: y el fruto de justicia, ponga atención, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santo Dios. Ay, 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 hermano. A ver. ¿Y cómo se entiende este versículo? A ver, por mucho que yo tome un café, piénselo un poquito. ¿Cómo entendemos este versículo? Porque el fruto de su justicia, el fruto de la justicia de Dios, se siembra en paz. ¿Ok? Eso lo entendemos. Porque la justicia de Dios tiene que tener la paz de Él. Pero, ¿para quiénes son en la justicia de Dios entonces? Para aquellos que hacen la paz. ¡Wow, hermano! O sea, aquel cristiano que todo el tiempo está viendo en hacer la paz del Señor, para ellos o para ese tipo de cristiano siempre se le forma la justicia de Dios a su favor. Y quiero darle un ejemplo bíblico para que usted comprenda cómo funciona esto. Porque esto, a ver, ahora yo estoy hablando de algo netamente espiritual, pero que se ve en la parte práctica de las cosas que el Señor hace en cada uno de nosotros. Entonces, vamos a ver. Lo primero que quiero que entienda es que la paz de Dios está íntimamente ligada a su justicia. A su justicia. Mire, una vez yo le decía a un hermano de que últimamente el Señor me ha tenido pensando mucho en lo que es la justicia de Dios. Y es un tema bien profundo, hermano. Entonces, dentro de poder comprender la justicia de Dios, es entender que la justicia se siembra en su paz. Si tú entiendes la paz del Señor, vas a entender cómo funciona su justicia. Ay, hermano, que este es un temazo. Pero bueno, mira, se lo voy a explicar mejor con la Biblia. Me faltan palabras para explicar esto. Hebreos capítulo 11, versículo 30. Mire lo que dice. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Usted se sabe la historia de los muros de Jericó. Acuérdese que estaba el pueblo de Israel. Ellos tenían que pasar por Jericó, pero ahí había una fortaleza. La fortaleza estaba rodeada de unos muros inmensos, gigantes, que realmente nadie pasaba por ahí, porque era imposible atravesar esos muros. Además, estaban muy bien equipados dentro de esos muros. Entonces, eran los muros de Jericó. Entonces, estaba el pueblo de Israel y le había dicho de que el Señor iba a dar la victoria en la batalla. Y usted, no sé si se acuerda de la historia, que dice que rodearon y empezaron a marchar por alrededor de los muros por 7 días, hermano. Uno piensa de que por alrededor de los muros se pasaba en 5 minutos. No, hermano. Eran una cantidad enorme. Yo no me acuerdo en este momento, pero me acuerdo que una vez lo estudié, ¿no? Eran metros y metros y hasta kilómetros, ¿no? Los muros de Jericó. Entonces la cosa de rodear los muros no era tan fácil. Amén. Pero ¿quiénes eran los primeros que iban ahí? Los trompeteros. Aleluya. Era la alabanza del Señor. Entonces ellos, dice que por la fe cayeron los muros de Jericó, después de ser rodeados por 7 días. Ok, yo sé que usted sabe la historia, pero vea el siguiente versículo bíblico, que es ahí donde está, podemos pronunciar la paz. Hebreos 11:31, dice así. Por la fe, la ramera, ¿se acuerda? Rahab no pereció con los desobedientes,
por haber recibido a los espías en paz. ¡Wow, hermano! Dentro de todos los muros había una ramera, una prostituta, que ella reconoció que en la ciudad habían algunos espías que venían de Israel. Acuérdese que Israel siempre mandaba espías para reconocer la ciudad, para ver quiénes eran los que habitaban en la ciudad, para ver los altos de las murallas, para ver si había un tipo de debilidad por donde ellos podían meterse, etc. Y quien los reconoció fue esta prostituta Rahab. Pero claro, alguien dio aviso que habían espías ahí. Entonces empezaron los militares dentro de la ciudad a buscarlos. Y en ese momento que lo estaban buscando, estaban por casi pillarlos, hermanos, a los pobres espías. Y en ese momento, Rahab, la prostituta, los esconde. Los esconde. Ahí, en su casa. ¿Quién los escondió? Una pecadora, ¿no? Alguien, claro, una pecadora. No. ¿Y nosotros qué somos? ¿No somos acaso pecadores? Porque la prostitución, hermano, esta es una prostitución física, sexual. Pero nosotros podemos prostituir nuestra vida delante del Señor también. Porque es ser infiel a Dios. Y es un tipo también de prostitución. Entonces, Rahab dice, no pereció. Ahora, ¿por qué no pereció? Porque dice que cuando vino la destrucción, hermanos, sobre Jericó, todos los muros cayeron, menos la parte del muro alto donde ella vivía. ¡Santo Dios! ¿Por qué? Porque sencillamente recibió a los espías en paz. En otras palabras, ella reconoció que el Dios de los espías era un Dios poderoso. Ella reconoció a Jehová de los ejércitos. Ella reconoció que Jehová sí iba a destruir toda la ciudad. Y ella escondió a los espías y solamente quería que ellos se recordaran cuando viniera Jehová, destruyera los muros, se recordara de ella y de los suyos, porque ella tenía familias también. Entonces que se recordara de ella y que iba a poner un cinto afuera para que vieran que es ahí donde ella vivía, para que no fuera destruida, porque ella quería estar en paz, en unión con Jehová. Vino el Señor, empezaron las trompetas, empezaron los instrumentos musicales, empezaron a gritar todo como un gran ejército del Señor, y vinieron las murallas de Jericó, todas cayeron, menos la parte donde estaba ella. Ella fue salvada. ¿Por qué? Porque reconoció a los espías que venían de parte del Señor y ella quería estar en paz, no con los espías, sino con el Dios de ellos. Por la fe. Ella lo hizo y fue reconocida y fue escrita hasta en la Biblia. ¿Se da cuenta que la paz no es tan sencilla? Entonces, cuando dice que los recibió en paz, y quiero que me escuche esto muy bien, es que recibió entonces la justicia de Dios. Esto cambió el veredicto completamente de ella y sobre su familia. Entonces, cuando tú adquieres la paz de Dios, adquieres la justicia de Él. Y entonces Él te defiende incluso de tus enemigos. Te defiende, hermano. Te da las cosas y la gente no entiende por qué y cómo. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Porque estás en paz con Dios. Y si estás en paz con Dios, tú adquieres automáticamente su justicia. Y su justicia se hace, queramos o no queramos. Él abre puertas donde nadie las puede abrir y cierra puertas donde nadie lo puede hacer. Entonces, hermano, ¿qué quieres tú? ¿No quieres paz de Dios? Yo la quiero. ¿Sabe por qué? Porque yo sé que esa es su justicia. La paz es mi unión con el Señor.
Y si yo me uno a Él, adquiero lo de Él. Y una de las primeras cosas que yo adquiero es su justicia. Entonces la paz está muy ligada con la justicia de Él. Aleluya. Bueno, es un temazo, hermano. Lo voy a dejar hasta aquí. No voy a profundizar más porque no lo quiero marear. Amén. Pero bueno, vamos mejor a seguir. Mire que me quedan 20 minutos. Aleluya. Entonces, hablando un poquito de paz, también tenemos que entender que hay una falsa paz. ¿Ok? Hay una falsa paz. Y hoy día, a ver, se habla mucho de que los pueblos quieren paz. Tenemos guerra, Rusia, Ucrania, la OTAN. Hay problemas de fricción entre China y Estados Unidos. Por el problema ahí en Taiwán. Hay problemas de las Corea del Norte, de Corea del Sur. Hay diferentes tipos de problemas en diferentes partes del mundo. Hermano, o sea, la paz hoy día es un caos. Más que paz, es un caos. Y claro, ¿y quiénes son los más afectados? Son los que viven o los que tratan de vivir en paz. Entonces, para mantener las riquezas de los muchos, entonces, claro, se sube la luz, se suben las diferentes cosas, las bencinas. Entonces, es el pueblo el que tiene que pagar el caos del mundo. Entonces usted me decía, por eso, hermano, el pueblo unido, no, nada de pueblo unido, aquí jamás será vencido, no se trata de eso, no, sino de que si tú te unes en paz con el Señor, esas cosas no te afectarán. ¿Sabe por qué? Porque Dios de una manera u otra va a abrir puertas donde nadie las ha abierto y Él solamente las va a abrir por ti, porque estás unido a Él. Unido a Él es estar unido a su justicia, acuérdese. Pero hay una paz falsa. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice así: que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, dice. No escaparán. Entonces dice de que cuando venga paz y seguridad, pero ¿qué paz es esta? Es una paz falsa porque dice que después viene destrucción repentina. Esto habla del periodo de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación. Acuérdese que es el día del Señor, el día de Jehová, el día de tinieblas, el día de venganza. Tiene diferentes nombres, hermano. Pero aquí habla de que en ese periodo va a haber alguien que se llama el anticristo, ¿no? Que va a tener, por supuestamente, otro nombre, y que va a provocar la paz, pero una paz falsa que va a estar por los 3 años y medio primero, pero después que va a mandar al mundo entero a una destrucción como nunca se ha visto y como nunca había habido y no habrá, dice la Biblia. Entonces, esa era una paz falsa. Es una paz que sencillamente el mundo anda luchando para que alguien con fuerte pueda tener las riendas de este mundo, que ponga paz de una vez o otra, y claro, y lo va a tener. Pero desgraciadamente no es una persona, sino es el anticristo, a través de un nuevo orden mundial. Y de ahí viene inmediatamente después una destrucción repentina. Pero para ese tiempo se supone, hermano, que ya el pueblo del Señor, la novia del Señor, la esposa de Cristo, ya no va a estar aquí. Porque siempre el Señor da un escape antes de la destrucción. Amén. Así que lo que estamos viviendo ahora, hermano, no es comparado a la destrucción que viene después. No es comparado. Nosotros solamente estamos viviendo principios de dolores. Y en esos principios de dolores vemos que no hay paz. ¿Se acuerda el tiempo de la pandemia? Aunque ahora ya se ha ido debilitando. Pero el tiempo de la pandemia andaban todos nerviosos, que no podían viajar acá, que tenían que tener esto, que tenían que tener las vacunas, que no podían salir. Y muchos problemas en diferentes países. Todos andamos medio estresados y nerviosos. Aquí no nos podíamos juntar, solamente podíamos grabar algunos programas. Los hermanos ahí hacían fiesta en la alabanza porque nos podíamos reunir máximo 8 personas, pero no había nadie acá.
Una vez aparecieron los hermanos igual. Le digo, no puede ser, menos mal que nos venga un inspector, ¿no? Y nos cierra el local. Aleluya. Pero gloria a Dios, el Señor es bueno, hermano. Ahora, miren lo que dice acá entonces. Estamos hablando de la paz falsa ahora. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Deje ver, hermano, primeramente. Hoy todavía me tengo que apurar, hermano. Dice, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos con otros, y se le dio una gran espada. Amén. Un caballo bermejo. Mire, hermano, aquí habla de una parte del Apocalipsis donde habla de la profecía de este tiempo. En ese tiempo de la gran tribulación, dice que primero va a venir con paz, pero después dice que se le dio un poder para quitar de la tierra todo tipo de paz. Toda esa paz que uno piensa que es paz, pero que realmente no es paz. Porque la paz que el Señor da no es como el mundo la da, dice. Es una paz interior, no es una paz exterior. La paz exterior se consume, hermano, rápidamente. Mire, usted tiene paz, por ejemplo, muchos tienen paz mientras tengan dinero. No tiene dinero y se le acabó la paz. ¿Sí o no? Porque la paz nosotros la medimos dependiendo del objetivo completamente humano, hermano, y no tiene nada que ver. La paz se lleva por dentro. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Puedes tener mucho, no puedes tener nada, pero si tienes la paz de Dios, lo tienes todo, hermano, todo. Amén. Pero aquí hay una paz que se le quita a la tierra. ¿Y por qué le digo esto? Para que usted entienda que la paz del mundo un día va a ser completamente quitada y vendrá destrucción repentina. Así que no crea mucho en lo que los políticos, la gente dice, que va a venir una paz, que va a estar todo mejor y que vamos a estar así todos felices, contentos, con barriga y guatita al sol. No, hermano, las cosas no son solamente así. Hay una paz mucho más profunda que nosotros tenemos que tener, que es la unión con el Señor, que es atraer la justicia de Dios y que tengamos realmente paz sobre Él. Ya, los hermanos, ya hay 12 minutos nomás me queda, me dijo. Apúrate, me dijo, ya. Amén. Entonces, para el periodo de la gran tribulación, esta paz y este caballo, estos sellos, ya están, hermano, estos caballos que dicen acá, estos ya están cabalgando. Está el caballo rojo que habla de la paz. Está otro caballo, hermano, que habla sencillamente de las enfermedades. Hay diferentes tipos, hermano. Incluso está el caballo que habla de la muerte. Y eso ya está cabalgando y cada vez se va a hacer más fuerte y más fuerte y más fuerte. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Apártese del mal y haga el bien. ¿Cómo podemos hacer el bien? Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala, hermano. Entonces, ¿cómo tú haces el bien delante del Señor? Buscando. ¿Qué cosa? La paz. ¿Y cómo busco la paz? Buscándolo a Él. Buscando la voluntad de Dios, que esa es su justicia. Buscando la justicia de Dios. Buscando, porque cuando Él llega a ti, te crea paz en tu interior. Y esa paz, hermano, se lo puedo decir, es una paz inconfundible. No es una paz que está ligado a lo que vivimos, sino una paz que está ligado a lo que el Señor ha puesto en uno. Amén. Entonces, no es lo mucho o lo poco o lo nada que podamos tener. No se trata de eso. Se trata que esa paz está ahí adentro y te mantiene vivo, te mantiene bien. Aleluya. Entonces, ¿qué dice? Busque la paz y síguela. Bueno, mire, este mismo texto yo se lo quiero leer en otra versión, ¿no? Nueva traducción viviente, y que dice así: apártate del mal. Punto 1. Haz el bien. Punto 2. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos apartamos del mal? ¿Y cómo hacemos el bien? Buscando la paz. Pero esfuérzate por mantenerla.
¿Sabe por qué dice que esfuérzate? Porque hay una sabiduría diabólica que siempre va a querer quitarte la paz. Siempre va a haber esa sabiduría terrenal, animal, diabólica, que va a querer quitarte la paz de Dios. Si te quita la paz, te quita su justicia, te quita la unión con Él, te quita. Y más encima uno empieza a creer en la paz de este mundo. Y no, hermano, esta paz se va a acabar y cada vez va a ser peor. Ya se lo demostré con la palabra del Señor, pero tú tienes que esforzarte por mantener la paz del Señor. Tiene que haber un esfuerzo, hermano. Usted no va a estar ahí solamente en su casa diciendo, ay Señor, dame paz, dame, porque somos buenos y a veces somos con demasiada fantasía, hermano. Usted no puede decir, Señor, dame paz, dame paz, dame paz, y usted no busca, no ora, no lee la palabra, no va a la iglesia, se queda en su casa, no hace mucho. No, aquí tiene que haber un esfuerzo. El Señor le dijo, no, ahí en el Antiguo Testamento, mira que te mando que te esfuerces, a Josué, y que seas valiente. Mira que te mando, ¿qué cosa tenía que hacer? Que te esfuerces y que seas valiente. Ok, entonces el esfuerzo, hermano, el Señor no lo va a hacer por nosotros. Ahí cada uno de nosotros, por la propia voluntad del ser humano, tenemos que esforzarnos. Tenemos que esforzarnos. Hermano, el estar aquí delante de ustedes, hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo delante de los hermanos que vienen de su trabajo y que instalan todo esto para que llegue esta palabra a donde usted está. Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo en los hermanos que están todo el tiempo ensayando los días jueves aquí para mantener una alabanza digna delante del Señor un día domingo. Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo, hermano, en los ancianos que tienen que estar discipulando a todas las ovejas. Hay un esfuerzo, hermano. Pero aquí dice que cada uno tenemos que esforzarnos. Busca la paz y esfuérzate por mantener la paz. Acuérdate, te quita la paz, te quita casi todo. No digo que todo, pero casi todo. Te quita esa permanencia con el Señor. Ya no te quita la justicia de Dios. Te quita la unión con el Señor. Te quita esa paz por dentro. Te quita el creer en el Señor. Entonces, busca la paz. Esfuérzate por mantenerla. Amén. Vamos a ir al último versículo entonces de este día miércoles. Amén. Y miren lo que dice. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, mire cómo se llamará. Su nombre, hablando de Jesús, admirable, 1. Consejero, 2. Dios fuerte, 3. Padre eterno, 4. Y príncipe de paz, 5. Porque son 5 los ministerios que el Señor dejó para el cuidado de su iglesia. Entonces, ¿cuáles son sus nombres? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero Él también es príncipe de paz. No es esa paz porque nosotros hoy día ya nos estamos aproximando en diciembre y todos empiezan como a alistarse para tener la noche de paz. De eso tenemos que conversar también. Navidad es algo que realmente el Señor ha puesto. El Señor nos dijo que realmente teníamos que celebrar su nacimiento. Porque dice, porque un niño nos es nacido. Pero ¿qué es lo que fue dado al mundo? ¿Un niño o un hijo? Aquí dice, hijo nos es dado. Lo que fue dado al mundo no es un niño, hermano. Es un hijo, el Hijo de Dios, el que creció, el que murió por nosotros, el que Dios lo hizo admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, y también le dio otro nombre, príncipe
de paz. Si tú estás con el príncipe de paz, no con el niño, hermano, sino con el príncipe de paz. Por supuestamente que él tuvo que nacer para podernos salvar, pero el Señor dejó escondido incluso hasta la fecha de su nacimiento, sencillamente para que no nos concentremos en su nacimiento, sino nos concentremos en su muerte, porque ahí, en su muerte, fue donde el Señor creó la victoria para cada uno de nosotros, no en su nacimiento, sino en su muerte. Incluso dejó establecido ahí en 1 Corintios 11 lo que teníamos que hacer, que era celebrar la Santa Cena del Señor, la mesa del Señor, recordando lo que Él hizo. Pero jamás habló de su nacimiento. Él es príncipe de paz, hermano. Y esa paz tiene que mantenerse en cada uno de nosotros. Estos son los hijos de la paz. Los hijos de la paz son aquellos que no solamente creen, sino que mantienen la paz con Él. El contacto, la unión, su justicia y todas las características de paz que hemos visto durante estos estudios bíblicos. Hoy día terminamos con los hijos de la luz. Y vamos a orar al Señor porque ya el próximo miércoles vamos a empezar, mire, ¿sabe en qué quiero empezar? Quiero empezar hablando de los hijos de las tinieblas. Ese otro tema. Amén. Nos vamos a ir. Mire, ya hemos hablado de los hijos de la luz, de los hijos de la paz. Tenemos que hablar entonces de lo contrario, de los hijos de las tinieblas y de los hijos de la ira. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias en este momento que tú nos das. Te doy gracias, Señor, porque bien dice tu palabra, Señor, que hijo nos es dado. Y sobre el principado, sobre su hombro. Y que tú le has dado un nombre admirable, Señor. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, pero también príncipe de paz. La paz, Señor, nos mantiene, Señor, dentro de su justicia. La paz de Dios nos mantiene en unión con Él. La paz de Dios nos mantiene, Señor, cerca de Él, Señor. Porque la paz de Él, Señor, no depende de lo que tenemos, ni de lo mucho, ni de lo poco, sino de lo que Él produce en cada uno de nosotros. Reprendo, Señor, desde ya toda sabiduría del diablo, toda sabiduría diabólica, animal, terrenal, Señor, hermano, que quiere quitar la paz de los cristianos, Señor, asolándolos completamente, trayéndolos, Señor, que caigan en diferentes tipos de opresiones y depresiones, sencillamente para robarte la unión con Él, para robar la justicia de Él sobre ti. Hoy día, Señor, se ha reprendido en el nombre de Cristo Jesús y que mantengamos, Señor mío, la paz tuya, porque esa sobrepasa todo, pero todo entendimiento. Señor, yo te doy gracias. Ayúdanos, Señor, a tener ese esfuerzo, Señor mío, de mantener tu paz, porque así lo dice tu palabra. Te doy gracias y te doy gracias, Señor. Te ruego, Señor, por cada hermano y por cada oyente, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga mucho y nos estamos viendo si que el Señor no ha llegado antes este próximo miércoles. Hasta la próxima.